¿Qué pasaría si te dijera que la mayoría de las personas viven atrapadas en una prisión invisible? Y lo peor de todo es que ni siquiera saben que están dentro. No tiene barrotes. No tiene cadenas. No tiene guardias. Pero controla pensamientos. Controla emociones. Controla decisiones. Controla destinos. Cada día millones de personas despiertan, trabajan, sobreviven, envejecen y mueren, sin haber vivido realmente la vida que soñaban. ¿Por qué? ¿Por qué algunas personas desarrollan una mentalidad capaz de construir riqueza, libertad y propósito, mientras otras pasan años atrapadas en miedo, procrastinación y frustración? Napoleón Hill pasó décadas estudiando a las personas más exitosas de su época. Y después de entrevistar a empresarios, líderes y millonarios, llegó a una conclusión aterradora. El mayor enemigo del ser humano no está afuera. Está dentro de su propia mente. Y hoy, vas a descubrir cómo funciona ese enemigo. Porque en este video vamos a revelar cómo el miedo controla silenciosamente tu vida. Porque la mayoría de las personas nunca desarrollan verdadero poder mental. Cómo la sociedad programa tu mente desde pequeño y el método para recuperar el control de tu destino. Pero atención, porque lo que vas a escuchar puede incomodar. Puede destruir viejas creencias. Puede hacer que veas tu vida de una manera completamente diferente. Y quizás ese sea exactamente el cambio que necesitas. Porque hoy vas a entender cómo dejar de vivir dormido. La mayoría de las personas creen que sus problemas vienen del exterior. Culpan la economía. Culpan al gobierno. Culpan a su familia. Culpan a la suerte. Pero muy poco se hacen esta pregunta. ¿Y si el verdadero enemigo estuviera instalado dentro de mi mente desde hace años? Piensa en esto. ¿Cuántas veces has querido empezar algo importante, pero terminaste posponiéndolo? ¿Cuántas veces has sentido miedo antes de intentar algo grande? ¿Cuántas veces dudaste de ti mismo, incluso antes de comenzar? Eso no sucede por casualidad. Existe una fuerza silenciosa que se alimenta de la indecisión, de la duda, del miedo, de la falta de propósito. Y cuanto más tiempo pasa, más poderosa se vuelve. Las personas exitosas entienden algo que la mayoría ignora. El control mental es la verdadera riqueza. Porque quien controla su mente, controla sus acciones. Y quien controla sus acciones, controla su destino. Pero el problema es que la mayoría nunca aprende a pensar por sí misma. Desde pequeños somos programados. Nos enseñan qué creer, qué temer, qué desear, qué evitar. Nos entrenan para obedecer, no para cuestionar. Para encajar, no para liderar. Y lentamente, muchas personas pierden su identidad. Empiezan a vivir en automático. Se despiertan sin propósito. Trabajan sin pasión. Consumen distracciones. Y repiten el mismo ciclo durante décadas. Sin darse cuenta, la vida se les escapa. Pero aquí aparece una pregunta poderosa. ¿Quién serías si dejaras de actuar por miedo? Porque el miedo no solo destruye sueños, también destruye potencial. Hay personas con talento extraordinario viviendo vidas mediocres, solamente porque nunca vencieron el miedo al fracaso. Y aquí está una de las verdades más importantes de este video. La mayoría no fracasa porque no tiene capacidad. Fracasa porque nunca desarrolla el coraje para actuar. El miedo paraliza. Y una mente paralizada se vuelve fácil de controlar. Existe una diferencia enorme entre estar vivo y realmente vivir. Muchas personas respiran, pero no viven. Solo sobreviven. Repiten hábitos. Repiten pensamientos. Repiten excusas. Día tras día. Año tras año. Y lentamente se convierten en versiones cada vez más pequeñas de sí mismas. El problema de vivir en automático es que terminas aceptando una vida que jamás elegiste conscientemente. La rutina empieza a controlar tu mente. Te acostumbras al cansancio. Te acostumbras a posponer sueños. Te acostumbras a conformarte.
Y lo más peligroso de todo es que el conformismo se siente cómodo. Porque crecer incomoda. Cambiar incomoda. Pensar diferente incomoda. Pero permanecer igual cuesta muchísimo más. Piensa en cuántas personas dicen: algún día empezaré. Algún día crearé mi negocio. Algún día cambiaré mi vida. Pero ese algún día nunca llega. ¿Por qué? Porque la procrastinación no es pereza. Muchas veces es miedo disfrazado. Miedo a fracasar. Miedo a ser juzgado. Miedo a equivocarse. Miedo a descubrir que pueden lograr más de lo que imaginaban. Y mientras el miedo controla sus decisiones, la vida sigue avanzando. Uno de los mayores peligros de la sociedad moderna es la distracción constante. Pantallas. Contenido rápido. Ruido. Opiniones. Entretenimiento infinito. La mente nunca descansa. Nunca reflexiona. Nunca profundiza. Y una persona que nunca piensa profundamente, termina viviendo superficialmente. Las personas más poderosas de este mundo entienden el valor del enfoque. Porque donde va tu atención, va tu vida. Si entregas tu atención a distracciones todo el día, terminarás construyendo una vida distraída. Pero si entrenas tu enfoque, empiezas a desarrollar claridad. Y la claridad cambia todo. Porque una persona con claridad deja de reaccionar a la vida y comienza a dirigirla. El miedo ha sido utilizado durante siglos para controlar personas. Y no hablamos solamente del miedo físico. Existe un miedo mucho más silencioso. El miedo psicológico. El miedo a no ser suficiente. El miedo a perder. El miedo al rechazo. El miedo al que dirán. Cuando una persona vive dominada por esos miedos, empieza a limitarse sola. Y ni siquiera necesita que alguien la detenga. Ella misma se convierte en su propia prisión. Mira cómo funciona. Una persona quiere emprender. Pero imagina todo lo que podría salir mal. Entonces no actúa. Otra quiere cambiar su vida. Pero teme perder estabilidad. Entonces se conforma. Otra sueña con algo grande. Pero piensa: ¿y si fracaso? Y abandona antes de comenzar. El miedo mata más sueños que el fracaso. Porque el fracaso al menos enseña. Pero el miedo solo paraliza. Y aquí está algo importante. Las personas más exitosas del mundo también sienten miedo. La diferencia es que aprendieron a actuar a pesar de él. El coraje no significa ausencia de miedo. Significa avanzar aunque el miedo exista. Cada vez que enfrentas un miedo, fortaleces tu mente. Cada vez que huyes de él, lo haces más fuerte. Por eso muchas personas viven atrapadas durante años. Porque alimentan diariamente aquello que las destruye. Alimentan la duda. Alimentan la inseguridad. Alimentan el victimismo. Pero una mente poderosa funciona diferente. Una mente poderosa entiende que la vida jamás será perfecta. Siempre existirán riesgos. Siempre existirán problemas. Siempre existirán obstáculos. La pregunta es: ¿vas a dejar que esos obstáculos definan tu destino? ¿O vas a desarrollar la disciplina mental para seguir avanzando? Porque al final, la libertad comienza en la mente. Uno de los conceptos más poderosos que puedes desarrollar en tu vida es tener un propósito definido. La mayoría de las personas no tiene dirección. Y cuando no tienes dirección, terminas siendo arrastrado por las circunstancias. Un barco sin rumbo siempre termina perdido. Y lo mismo ocurre con la mente humana. Las personas sin propósito suelen vivir reaccionando. Reaccionan a noticias. Reaccionan a emociones. Reaccionan a problemas. Reaccionan a la opinión de otros. Pero las personas con propósito funcionan diferente. Ellas toman decisiones alineadas con una visión clara. Y esa claridad les da poder. Cuando tienes un objetivo fuerte, la disciplina se vuelve más fácil. Porque ya no trabajas solamente por dinero. Trabajas por significado. El propósito da energía. Da resistencia.
da enfoque, da dirección. Por eso muchas personas se sienten vacías. No porque no tengan capacidad, sino porque viven desconectadas de una misión. Y aquí está algo importante. Tu propósito no necesita impresionar al mundo, pero sí debe encender algo dentro de ti. Porque cuando una persona encuentra una razón poderosa para avanzar, se vuelve extremadamente difícil detenerla. Los grandes cambios comienzan cuando decides dejar de vivir accidentalmente. Cuando decides tomar control. Cuando decides que ya no vas a seguir siendo una víctima de tus hábitos, de tus emociones o de tus miedos. Y aquí aparece una verdad incómoda. Nadie vendrá a rescatarte. Nadie hará el trabajo por ti. Nadie desarrollará disciplina por ti. La transformación comienza cuando aceptas responsabilidad total sobre tu vida. Eso puede parecer duro, pero también es liberador. Porque si tú eres responsable, también tienes el poder de cambiar. Entonces, ¿cómo se rompe esta prisión mental? ¿Cómo una persona deja de vivir controlada por miedo, distracción y duda? Todo comienza con conciencia. No puedes cambiar aquello que no reconoces. Por eso la mayoría permanece atrapada. Nunca cuestiona sus propios pensamientos. Nunca analiza sus hábitos. Nunca observa sus patrones mentales. Simplemente reacciona. Pero una persona consciente empieza a observarse. Empieza a preguntarse: ¿por qué pienso así? ¿Por qué repito este comportamiento? ¿Por qué sigo postergando mi vida? Y ese cuestionamiento abre la puerta al cambio. La segunda clave es el dominio del enfoque. Tu mente se convierte en aquello que consumes constantemente. Si consumes negatividad todo el día, terminarás pensando negativamente. Si consumes mediocridad, terminarás normalizando la mediocridad. Pero si alimentas tu mente con conocimiento, disciplina y propósito, comienzas a transformarte. La tercera clave es la acción. Porque el conocimiento sin acción no cambia nada. Muchas personas ven videos motivacionales todos los días. Leen libros. Escuchan podcasts. Pero nunca aplican. Y la información sin ejecución se convierte en entretenimiento. La vida cambia cuando empiezas a actuar. Aunque tengas miedo. Aunque no te sientas listo. Aunque no tengas todas las respuestas. Porque la claridad muchas veces aparece después del movimiento. No antes. La cuarta clave es desarrollar autodisciplina. La disciplina es la capacidad de hacer lo necesario, incluso cuando no tienes ganas. Y esa habilidad separa a quienes transforman su vida de quienes pasan años esperando motivación. La motivación es temporal. La disciplina cambia destinos. Y finalmente, rodéate de personas que eleven tu mentalidad. Porque el entorno influye profundamente en quien te conviertes. Las conversaciones que escuchas. Las ideas que consumes. Las personas que frecuentas. Todo eso moldea tu identidad. Si pasas años rodeado de negatividad, terminarás pensando de manera negativa. Pero si empiezas a rodearte de personas con visión, con disciplina, con ambición, tu mente comenzará a expandirse. Imagina por un momento. ¿Cómo sería tu vida si dejaras de actuar desde el miedo? Si dejaras de posponer. Si dejaras de conformarte. Si dejaras de dudar constantemente de ti mismo. ¿Cuánto potencial existe dentro de ti que todavía no ha despertado? Porque la verdad es esta. La mayoría de las personas jamás descubre de lo que realmente es capaz. No porque no tengan talento, sino porque pasan la vida obedeciendo sus límites mentales. Pero tú puedes decidir algo diferente. Puedes decidir despertar. Puedes decidir pensar por ti mismo. Puedes decidir dejar de vivir en automático. Y quizás hoy sea el día en que tu vida empiece a cambiar. No porque viste un video, sino porque tomaste una decisión. La decisión de recuperar el control de tu mente. Porque cuando una persona domina su mente, empieza a dominar su destino. Y ese es el verdadero poder. Si este video te hizo reflexionar, quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios.
Hoy despierto. Porque las palabras tienen poder. Y a veces, una decisión consciente puede convertirse en el inicio de una vida completamente diferente. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal. Porque aquí no venimos solamente a entretenernos. Venimos a desarrollar una mentalidad capaz de transformar nuestra realidad. Activa la campana. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y recuerda esto. Tu mente puede convertirse en tu mayor prisión. O en tu mayor fuente de poder. La decisión siempre será tuya.